RCR, la red que comunica y une al Perú. Le doy la bienvenida hasta ahora a Miguel Antezana, reconocido analista en temas políticos, especialista en marketing político y docente universitario. Miguel, qué gusto saludarte, como siempre muy agradecido por atender esta comunicación con RCR, muy gentil. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo analizas ayer el mensaje, la presentación del presidente ante el Congreso de la República? Bueno, yo en primer lugar considero que el acto como tal ha sido un gran desacierto de los asesores, porque yo supongo que no se le ocurrió a él solamente hacer esta presentación ante el Congreso de la República. Creo que ha sido un desacierto porque ya todo el mundo ayer lo comentó en redes sociales, que parecía un mensaje a la nación del 28 de julio, dado el 15 de marzo. Y por otro lado, también en la medida que pasan las horas, ha habido gente un poquito más detallista que ha desmenuzado el discurso, y hoy nos damos cuenta que inclusive hubo párrafos enteros que fueron copiados del mensaje que dio el premier ante el Congreso el otro día cuando se presentó para el voto de confianza. No sé cuál es la intención que ha tenido. Podemos asumir, todo lo que hacemos son inferencias, podemos asumir que lo que ha querido hacer es adelantarse a la presentación que va a tener que hacer el 28 de marzo frente a la moción de vacancia. Queremos creer que también la intención ha sido demostrar ante la nación, porque todo el mundo lo pudo ver o se transmitieron por los varios canales, generar la imagen de que está trabajando, de que está haciendo muchas cosas, y que la moción de vacancia vendría a interrumpir un mandato de un presidente que está trabajando. Hasta ahí podemos llegar, porque los beneficios reales de este mensaje yo no los veo por ningún lado, y por el contrario, hay una tensa calma hasta el 28 de marzo, y hasta ese día pueden aparecer muchos nuevos elementos, muchas cosas, se pueden descubrir, no sé, situaciones o declaraciones de colaboradores eficaces que pongan en peligro y que lleven a que se alcancen los 87 votos que en este momento no se cuentan para poder vacar al presidente Castillo. Tú has hecho una precisión de cómo ha estado reaccionando la opinión pública de inmediato en medio del mensaje presidencial, ¿no? Hay quienes catalogan esto como un mensaje de fiestas patrias, ¿no? Otros que era innecesario, ¿no? Pero quizás esto también se ha visto ya totalmente opacado con lo que declaró minutos después el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Aníbal Torres Vázquez, en los exteriores del Palacio de Gobierno, ha dicho que ellos tenían horas antes y que casi ya la decisión adoptada de anunciar el adelanto de elecciones, y que eso finalmente se paró por iniciativa del propio presidente. ¿Cómo interpretar esto, Miguel, no? ¿Es una estrategia? ¿Es un juego? ¿Arrinconar al Congreso? ¿Que se vayan todos? ¿Cómo interpretar esto? Yo lo veo desde dos puntos de vista. Puede ser una situación consecuencia de la ignorancia o consecuencia de la soberbia del premier Aníbal Torres. Démosle un poquito más de contexto inclusive. ¿Cómo no? Días antes, el premier había dicho que en este mensaje que iba a dirigir al Congreso iban a haber sorpresas. Y resulta que el día del mensaje, ayer apenas empezó a leer su mensaje, el mensaje comenzó a transmitirse por redes sociales y por WhatsApp. A mí me llegó por WhatsApp el mensaje completo. Y yo le pude echar un vistazo a todo el documento de 20 páginas, y por supuesto ya se había anticipado que no iba a haber ningún anuncio si es que él se dedicaba exclusivamente a leer, lo cual era bastante probable, porque si Castillo se sale de un papel comienza a decir una serie de incoherencias. Entonces la sorpresa, nada, hizo agua, no hubo ninguna sorpresa. Y aquí viene precisamente el tema de la ignorancia o desconocimiento. No se puede plantear una ley para adelantar elecciones a menos que haya una propuesta de reforma constitucional. No es que el presidente de la República se acerque al Congreso o desde Palacio dice, aquí hay una ley, adelantemos las elecciones y ya, todo funciona así. No es así. Tiene que pasar por una reforma constitucional, y esta reforma constitucional tiene que pasar por el Congreso. Y ya sabemos que por esa vía las cosas es un camino difícil, las cosas son bien cuesta arriba. Ahora, yo creo que el tema de la soberbia viene precisamente por las declaraciones que después dio Torres en Palacio de Gobierno. No hubo ninguna sorpresa, y como para salvar entonces
el chasco que él dio, que no hubo ninguna sorpresa, ese fiasco que se dio, él dijo que sí había el anuncio, pero a última hora se decidió no hacerlo. ¿No será que de la idea de este adelanto de elecciones era el propio Torres y Castillo lo desestimó? Y si fue así, entonces lo que está demostrando otra vez es la tremenda ignorancia de Torres. Pero que él, habiendo sido ministro de Justicia, habiendo sido profesor universitario, no sabe cuál es el camino para un procedimiento de adelanto de elecciones. Por lo tanto, yo creo que esto todo ha sido una mala jugada, como dije al inicio, una puesta también en escena que los asesores le dijeron, creyendo que iba a tener una repercusión positiva, y yo creo que a la larga no ha sido así, simplemente ha sido una anécdota en el camino a este proceso, a la moción de vacancia que se discutirá el 28 de marzo. Y ahora volvemos a la realidad, porque dos ministros van a ser interpelados, probablemente uno de ellos pueda ser censurado, ¿no? Entonces, ¿cómo miras a partir de ahora, a pesar del discurso del presidente de la mano extendida, de la búsqueda de consensos, la relación entre ejecutivo y legislativo? Yo quisiera tocar primero lo último que acabas de decir, este tema de la mano extendida, que muchos han destacado, que sí, que el presidente ha ido en son de paz y que le está dando la oportunidad al Congreso de recapacitar. Y eso no es así. El Congreso está en una lucha constante para alcanzar los 87 votos y el Congreso casi desde el primer día que se instaló le ha declarado la guerra al Poder Ejecutivo. Por lo tanto, no hay ningún tema de paz y mucho menos cuando Castillo no ha dado ninguna acción, no ha hecho ninguna acción en ese camino para demostrar con acciones lo que él ha venido ofreciendo. Si él dijo ayer en el mensaje que él reconoce haber cometido errores, pero los viene reconociendo casi que desde el día que asumió y no lo rectifica. Seguimos teniendo a estos personajes como ministros, personajes con prontuario, con antecedentes, sin calificaciones. Y entonces esto de pedirle la paz al Congreso cuando él no ha dado ningún signo real de rectificación, es absurdo hablar de eso. Por eso es que hoy van a interpelar a dos ministros y seguramente, por lo menos a uno, se espera que lo censuren. Y digo que se espera porque ahí también el Congreso está en déficit. El Congreso no está haciendo su labor fiscalizadora de manera adecuada. Si bien desde el lado político hace días se le dio el voto de confianza al gabinete por estricta conveniencia, porque saben que si se les niega el voto de confianza a la segunda negación se disuelve el Congreso, si bien eso es un cálculo político, entonces lo que inmediatamente tienen que hacer desde hace tiempo es ponerse a censurar a los ministros que no reúnan las calificaciones. Y eso no lo ha venido haciendo. También está pendiente de aprobación esta ley que emitió el Congreso para para requisitos mínimos para los cargos de ministros y viceministros, que por cierto el Ejecutivo observó. Ahí también tenemos, con los hechos, otra negación de lo que viene diciendo en el discurso el presidente Castillo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos a dos poderes que no están cumpliendo sus funciones adecuadamente. Tenemos a una población que es una observadora de esto y que tiene una gran desaprobación de ambos poderes, y por eso esa idea del que se vayan todos ha calado, pero no aprovecharse políticamente que ahí viene esta propuesta o esta idea de adelanto de elecciones, porque a la larga no le conviene a nadie. El Congreso no va a querer soltar esta beca de 5 años y el Ejecutivo tampoco, porque sabe que va a ser muy difícil que haya en el futuro un nuevo gobierno de Perú Libre. Ahora, tú mencionabas que parte de la decisión del presidente de presentarse ayer en el Congreso era para adelantarse un poco a lo que podría suceder el 28 de marzo, ¿no? Pero hay una omisión, o no sabemos que de manera profesa el presidente lo ha hecho, ¿no? La opinión pública, las encuestas, los analistas, lo que refieren al presidente tiene que ser lo suficientemente transparente en un hecho puntual, ¿no? En los presuntos casos de corrupción, ¿no? Y ayer tangencialmente ha tocado Carolín López, ¿no? Más los otros casos donde está en cuestión el gobierno no los ha tocado, ¿no? Entonces, lejos de favorecerlo, ¿esto genera más desconfianza en la población? Sí, yo creo que sí, sobre todo por una situación que se viene repitiendo constantemente, que el presidente sigue mintiendo y sigue sin admitir lo que está haciendo. O sea, una cosa es decir simplemente que él ha cometido errores y otra cosa distinta es precisamente saber qué vas a hacer para rectificar de los errores que vienes cometiendo. No se llega a esa segunda parte.
O sea, no pasamos a eso. Entonces, esta admisión de culpa queda ahí, simplemente queda en un discurso. Todo es a nivel de simbología de lo que está haciendo el presidente Castillo, pero la población ve que él se está convirtiendo en un gran mentiroso, o si no, en consecuencia de las personas que lo rodean, que no tienen idea de lo que es la gestión pública y que tampoco tienen idea de lo que es el manejo político. Entonces, siempre queda mal. Y eso es bastante lamentable porque entonces la desaprobación del presidente sigue aumentando, sigue aumentando. Insisto, esto no quiere decir que sea el único culpable en el contexto político. El Congreso también tiene una altísima desaprobación por las agendas propias, por los intereses, por también los perfiles de muchos de los congresistas que simplemente sirven para estar en pantalla, pero que a la hora de la verdad no hacen una labor fiscalizadora ni una labor legislativa adecuada. Entonces estamos en realidad en un caos institucional. Eso quizás es lo único que podemos coincidir con el mensaje que dio ayer Castillo. Hay un caos institucional, pero sobre todo a nivel político, porque no tenemos cómo salir de esto. Estamos en un círculo vicioso, porque si hoy se convocaran a elecciones, iríamos a elecciones con las mismas reglas de juego, con los mismos partidos, con los mismos actores, y volveríamos de nuevo al inicio de lo que empezó el 28 de julio. En este escenario tú no notas ninguna voluntad de enmienda de parte del Ejecutivo, ni mucho menos del Legislativo. O sea, todo va a proseguir como está hasta el momento. Yo creo que sí, que vamos a seguir en más de lo mismo. Y en este caso, Castillo sí se está evidenciando que pareciera que es un títere de Cerrón. O sea, vuelve a escena para mí el tema Cerrón. Porque el que él insista en colocar como ministros a fichas del señor Cerrón es porque él lo está presionando. Y lo está presionando seguramente por el único elemento: que yo te llevé a la presidencia, el partido te llevó a la presidencia, el partido necesita una cuota de poder. Entonces él tiene que acceder a eso, pero al acceder a eso se reúne de gente, pues, digámoslo claro, gente mafiosa que afecta y mancha la imagen y la reputación del gobierno. Entonces, mientras él no rompa esa relación, mientras él no escucha a otra gente o se reúna de otra gente que le diga: presidente, tiene que tener un gabinete con personas técnicas, presidente, tiene que tener a personas que no necesariamente estén vinculadas a Perú Libre ni a la izquierda. Es más, ya la izquierda perdió la oportunidad en estos 7 meses de mostrar que es una alternativa viable. Entonces, haga algo para los 4 años que le queda de gobierno. Mientras él no acceda a salir de esa burbuja en que lo tienen metido, entonces vamos a seguir en más de lo mismo. Y cuidado, insisto, que entonces estos sean gotas y gotas que se llenan al vaso y que en algún momento se logre hacer la vacancia, pero por responsabilidad absoluta de él. Tú eres un experto en marketing político, Miguel. ¿Cuánto pesa la etiqueta de mentiroso en un político? Pesa muchísimo porque eso es precisamente con lo que le pueden sacar en cara no solamente sus adversarios políticos, sino la población. Cuando se le instala esa etiqueta de mentiroso, cuando él vaya a cualquier lugar, así tenga una portátil, entonces la gente va a tener en mente que él es un mentiroso y no le va a creer. Ya hay una predisposición negativa hacia la persona, y en este caso estamos hablando del presidente de la República. Entonces, él no está valorando, bueno, él y la gente que lo rodea, no está valorando esa etiqueta de mentiroso. ¿Por qué? Porque se le cierran muchísimas puertas. Y si comienzan a cerrársele las puertas en esos lugares donde aparentemente era su bastión de apoyo popular, que es el interior de la República, que es en la zona surandina, entonces se las va a ver bastante negras. Se las va a ver bastante negras porque entonces en algún momento esa gente que en algún momento lo apoyó también va a salir y va a pedir que lo quiten del poder. Muy bien, Miguel Antezana, como siempre muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto dialogar contigo, Miguel. Un fuerte abrazo a la distancia. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.